Hola a todas y a todos. Comenzamos el segundo tema de nuestro curso y en esta ocasión nos vamos a centrar en la figura del profesor o la profesora tutora. A lo largo de todo el curso estamos viendo que la acción tutorial es fundamental para que la educación sea de calidad. Esto, por un lado, se indica en nuestra propia legislación educativa, pero es que además es de sentido común. Pero ¿por qué es importante esta acción tutorial? Pues fundamentalmente porque la labor de un docente no se puede ni se debe limitar a la mera transmisión de contenidos, es mucho más que eso. Y por lo tanto, para que esta labor del docente sea lo más rigurosa y lo más correcta posible, es necesario incluir en la formación del profesorado, en vuestra propia formación, estrategias específicas para aplicar en el aula. Y esto está muy relacionado con la necesidad de innovar en las escuelas, pues en los procesos de innovación educativa que hoy en día se están acometiendo en los centros, no se pueden olvidar las exigencias tutoriales de los docentes. Hoy sabemos que nuestro alumnado es diverso. En nuestras escuelas se atiende a una población cada vez más diversa y dispar, y los docentes estamos obligados a respetar las singularidades y a fomentar la igualdad. A la hora de trabajar en favor de este objetivo, debemos considerar sin ninguna duda la función tutorial. Bueno, pues esta función tutorial ha evolucionado en los últimos años, desde una fase que estaba basada fundamentalmente en la vocación y en la atención personalizada, pero por mera voluntad del docente y poco más, y luego se pasó a una etapa en la que la tutoría se sustentaba en aspectos técnicos, dirigidos exclusivamente por personas expertas. Pero podemos decir que la acción tutorial hoy ha vuelto a posturas más humanistas, pues se pretende la mejora de las capacidades del alumnado, pero sin olvidar fundamentos técnicos y profesionales. En este aspecto, la figura del profesor tutor se sitúa en el centro, pero no porque el docente esté en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, pues sabemos que esto no es así, el tutor no es el centro del proceso. Pero este tutor sí que debe mediar entre lo que dicta el currículum, por un lado, los intereses de su alumnado, las propias capacidades del docente, mediar entre otros docentes, las familias, el alumnado en general, etc. Así que hoy en día el tutor desempeña sus funciones apoyándose en otros profesionales e integrándose plenamente en el centro y en el entorno. Por lo tanto, el rol que debe seguir el profesor tutor debe ser el de mediador entre los distintos actores que participan en el proceso educativo. Pero además debe de ser innovador, pues busca estrategias con las que trabajar con su grupo de alumnos y alumnas. Con todo esto podemos decir que las acciones del profesor tutor deben de ser, por un lado, atractivas para el alumnado y significativas. Además deben de ser imaginativas, dinámicas, participativas. Por supuesto, deben de ser plenamente curriculares. Deben de ser integradoras y siempre con un sentido educativo. Y siempre se tienen que atender las necesidades del alumnado. Todas estas funciones de orientación y tutorización forman parte de la función docente, pues somos responsables de fomentar el desarrollo integral de nuestros alumnos y alumnas. Pero esto, ¿cómo lo hacemos? Pues como docentes debemos encargarnos, por un lado, de la tutoría del alumnado en colaboración con las familias. También debemos encargarnos de la orientación educativa, académica y profesional en colaboración con los departamentos de orientación. También debemos fomentar el desarrollo integral del alumnado, y digo integral, desarrollo afectivo, desarrollo psicomotriz, social, desarrollo moral. Debemos fomentar un clima de respeto en el centro. Debemos ofrecer información periódica a las familias. Debemos participar en los planes de evaluación y en la mejora continua de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por último, debemos desarrollar todo ello de forma colaborativa y en equipo. Nuestro tema sigue hablando de las funciones específicas del profesor tutor. Echad un vistazo a esa parte del tema que seguiremos trabajando en clase. Ahí veréis que estas funciones se dividen en las específicas que desarrolla el profesor tutor con el alumnado, aquellas otras que desarrollan con otros docentes y las que se desarrollan con las familias. Bien, pues el profesor tutor que trabaje estos tres ámbitos va a realizar una función tutorial completa y compleja. Como sabemos, el proceso de enseñanza y aprendizaje está regulado por la legislación educativa.
Y esto obviamente también ocurre con la función tutorial. En nuestro tema tenéis un epígrafe dedicado exclusivamente a las referencias que nuestras leyes educativas hacen de la acción tutorial. Mirad ese punto, es el epígrafe, el punto 6 del tema, y lo seguiremos trabajando en clase. Como sabemos, como hemos dicho, cada grupo de alumnos y alumnas es distinto. Por suerte, trabajamos con personas y en cada curso nos vamos a encontrar con unas dinámicas diferentes, nos vamos a encontrar con nuevos conflictos, nuevas formas de resolver esos conflictos, nuevas relaciones entre el grupo, etc. Así que en la acción tutorial podemos encontrarnos con infinidad de situaciones que son difícilmente previsibles. Vamos a hablar ahora de dos prioridades que sí son irrenunciables, como son la atención a la diversidad y el desarrollo de competencias clave. En cuanto a la atención a la diversidad, hemos repetido en varias ocasiones que como docentes estamos obligados a fomentar el desarrollo integral de nuestros alumnos y alumnas, de todos ellos, sean cuales sean sus necesidades y sus características. Esta atención a la diversidad es fundamental en cualquier etapa educativa. Por un lado, en la etapa de infantil no se contempla la atención a la diversidad como tal, así específicamente, pero obviamente sí que se atiende a todos los niños y niñas y se adoptan medidas singulares para aquellos que puedan presentar necesidades. En la etapa de primaria, el énfasis se pone en la prevención, tratando de detectar de forma temprana cualquier necesidad puntual. Y todo ello se hace en colaboración con el Departamento de Orientación, desde donde se evalúa al alumnado a partir de su historia educativa previa, el contexto escolar en el que se ha integrado y el contexto familiar. En principio es recomendable integrar al alumnado en aulas ordinarias, pero esto no siempre puede ser así. Hay algunos casos en los que se debe ofrecer una atención educativa diferente a la ordinaria. Estos casos son cuando el alumnado tiene necesidades educativas especiales, como algún caso de diversidad funcional. Pero también hay casos de alumnado con altas capacidades o alumnado que se ha incorporado de forma tardía al sistema educativo, como personas migrantes. Y en cuarto lugar, alumnado con cuestiones puntuales o de historia escolar que precisan una atención educativa específica. Y terminamos hablando de las competencias clave. El aprendizaje en pleno siglo XXI no se debe basar en la mera transmisión de contenidos, ya lo hemos dicho. Hoy, cuando cobra especial importancia el aprendizaje continuo, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, se hace necesario saber qué hacer con esos contenidos. Ahí en los contenidos del tema tenéis alguna definición del término competencia, pero en el fondo se refiere a la integración de unos conocimientos, unas habilidades y unas actitudes. Lo importante, por tanto, no es tanto el contenido, sino saber qué hacer con esos contenidos. La Unión Europea y otros organismos supranacionales, como la OCDE, instan a nuestras leyes educativas a que incluyan referencias a las competencias clave, que son las que se le debe exigir a cualquier ciudadano para desarrollarse plenamente. Y por lo tanto, los docentes las tenemos que desarrollar especialmente. Estas son las 8 competencias clave. Todas ellas estamos obligados a trabajarlas. La legislación nos exige que se trabajen en las etapas educativas obligatorias, aunque es cierto que en las etapas no obligatorias también se deben tener en cuenta. Bueno, hasta aquí los contenidos de este segundo tema. Espero que os resulten interesantes. Mucho ánimo.